Bienvenidos a todos al curso básico, ¿no? Mi nombre es Brangovich Ordóñez, pero pueden llamarme Brango. Llevo ya 11 años en la banca laborando en distintas áreas, desde áreas netas de TI, empezando por bancos como el Banbif, ¿no? Pasando por diferentes áreas dentro de Scotiabank, ¿no? Dentro de toda el área de operaciones, de retail, siempre viendo enfoques y modelos analíticos, ¿no? También enfoques en temas de eficiencia. Y ya hace un par de años atrás estoy en el banco de crédito. Lidero un equipo dentro del área de riesgos para poder implementar y desplegar y productivizar los modelos dentro del banco, ¿no? Específicamente tanto de la parte de modelos que impactan a la gestión crediticia como a los modelos que impactan también en la gestión de riesgos de mercado. Y bueno, es un equipo bastante interesante, son creo aristas muy interesantes que creo que aportarían mucho valor aquí en la clase, dado que el enfoque que tenemos hoy en la gestión de riesgos está ampliándose a un nivel corporativo. Es decir, no solamente se está enfocando en conceptos muy locales, sino también estamos buscando la manera de incrementar y generar sinergias para poder desplegar métricas que puedan medir el riesgo de una manera más analítica a través de todo el grupo. Y eso es un reto que tal vez ya conversaremos un poquito más adelante, ¿no? Respecto a cómo se debe manejar la integración de un modelo, ¿no? Para integrarlo dentro de una capa un poquito más corporativa. Esta es un poco la agenda que vamos a ver el día de hoy, en este espacio que nos queda. Primero, quería enfocar un poco en definiciones previas, que es el riesgo crediticio. Luego vamos a hablar un poquito de quién es el árbitro que pone estas reglas del juego. Luego vamos a hablar ya un poco aterrizando en el esquema metodológico, ya para la gestión de riesgo de crédito. Y vamos a pasar luego por la utilidad de un modelo de scoring y cuáles son los tipos. Y ya pasando un poco más a fondo, vamos a hablar de las técnicas, las principales técnicas estadísticas para poder construir estos modelos, los tipos de variables y los reportes crediticios, tan famosos reportes crediticios para ver tanto las penalidades o el estatus de sea un cliente minorista o mayorista, de ser el caso. Entonces, yo quería empezar una definición previa, ya muy sencilla, porque bajo el concepto que siempre he manejado tiene muchas cosas interesantes. Y tiene cosas interesantes que ayudan a entender definiciones más de fondo, ¿ok? Eh, Imagínense ustedes, tienen un amigo, ya, yo le he puesto el amigo José, ¿ok? Que tiene un préstamo personal de 1.000 soles por una entidad, ya sea una caja, o un banco, o una financiera, o lo que sea, durante 10 meses, a una tasa de interés mensual de 8% en el banco. Vamos a ponerlo así. Altísima, pero bueno. Pagó los 5 meses y luego, por cosas del destino, vamos a decir, vino la crisis del COVID, vamos a ponerlo más aterrizado, y no pudo pagar. Por variables externas de la financiera no está en la capacidad de poder reprogramar los créditos, ¿ok? Entonces, evidentemente, nuestro amigo José, ¿qué pasó? Se retrasó. Aquí ya se transforma en una pérdida potencial, en una pérdida neta directamente para el banco. Y aprovechando un poco el perfil que ustedes tienen, ¿ya? ¿Qué variables ustedes sacan aquí que consideren que puedan ser interesantes de cara a la definición que vamos a hablar de riesgo de crédito? Stephanie o Víctor, cuéntanos. ¿Qué variables puedes sacar de este ejemplo tan sencillo que crees que puedan ahondar en profundidad? La mora, la provisión, más, bueno, de por sí, si el crédito se llega a castigar, afecta en el saldo de la cartera también, la cartera cae, ¿no? Bueno, eso sería lo principal, ¿no? De acuerdo, le has dado en el grano, Víctor. La provisión
es un concepto clave de cara a por qué debemos trabajar en el riesgo de crédito. Básicamente, esa es la primera arista que empezamos a sacar de este mensaje tan sencillo, ¿ya? La otra arista que les puse es que el banco no tiene capacidad de poder asumir un pago. Vamos a poner el contexto actual, la crisis del COVID, y no tiene la capacidad de asumir el pago porque tal vez sus escenarios de liquidez no son los adecuados. Si no son los adecuados para poder sostener un modelo o una falta de ingreso de capital, definitivamente le va a afectar al cliente porque le va a decir, ¿sabes qué, amigo José? Yo no puedo reprogramarte tu crédito y vas a tener que pagar. Mi caso contrario, si no, vas a entrar en mora. ¿Okay? Entonces, el riesgo crediticio como concepto genera básicamente vamos a tratar de adelantarnos en función a la data histórica en cómo prevenir este tipo de comportamientos, orientado mucho a la preservación del capital, al deterioro de la cartera, como lo ha mencionado Víctor, ¿no? Y eso también tiene un punto de trasfondo, y si gustan ustedes luego lo hablamos, el impacto en las tasas de interés. ¿Por qué? ¿Qué pasa si al final el banco no tiene un capital o liquidez para poder ser sostenible? Por definición, si no tiene capital, estos intereses van a empezar a poder recalibrarse porque ¿quién se afecta? ¿Quién es el principal afectado en un banco o en una entidad financiera? Vamos a salirnos del concepto banco, ¿ok? En una entidad financiera. Cuando no hay capital, ¿quién es el principal afectado? ¿Alguien sabe? ¿Quién es el principal afectado cuando el banco no tiene capital? ¿Tiene qué? ¿Tienes alguna idea? ¿No serán los ahorristas? Perfecto, perfecto. Eso es. El principal afectado cuando el banco no tiene capital son los ahorristas. Afecta en los fondos de los ahorristas, en los intereses que te da el banco, esas tasas que te dan de 1 o 2% anuales para recuperar todos tus ahorros y te dicen, oye, mira, yo te doy 2, 3%, se bajan. Cuando estas tasas bajan, los intereses al cliente para la parte de créditos termina subiendo. Es por eso que muchas veces los modelos que calibran las tasas de interés, los modelos que se calibran en las tasas de interés, suben. Y esto en la coyuntura actual es un enfoque muy, muy, muy reacio. Yo les voy a contar cómo lo estamos manejando, por ejemplo, en el banco de crédito. Y de ahí sería interesante si alguno de ustedes ha escuchado dentro de sus organizaciones o dentro de los procesos y las consultorías que ustedes han visto, cómo lo pueden aplicar. En marzo empezó la crisis por el COVID y como banco lo que más nos estamos enfocando es en la estrategia analítica. ¿Y qué significa esto? Significa que tengamos la decisión y las herramientas necesarias para poder calibrar los modelos en general del banco, modelos de crédito y modelos de riesgos de mercado y de riesgo operacional, para poder tomar las decisiones más asertivas. Existe un indicador diario en la banca, y muchas financieras en general lo tienen, ¿ya? Que es el ratio de cobertura de liquidez, que te mide la liquidez diaria del banco, que es básicamente cuánto tienes de liquidez en el día a nivel de activos de información para, dado un escenario de crisis sistémico o específico, vamos a decir sistémico, un escenario donde toda la banca o todo el sistema financiero colapse, que creo que es algo que está no muy lejos de la realidad dada la coyuntura actual, como todos ustedes han mencionado, ¿no? Un escenario específico donde solamente la financiera o la empresa local puntualmente tenga un déficit grave. Entonces, este ratio de cobertura de liquidez, estos escenarios de liquidez diaria, ya se miden a través de una serie de información que viaja diariamente para poder calcularlo a través de metodologías. Entonces, si esta información
que permite a la banca tomar decisiones oportunas, generan que los modelos que asignan a las tasas de interés, que se llaman modelos conductuales, para todos los productos y toda la cartera del banco, van a cambiar mañana más tarde, dado que nuestro amigo José no pudo pagar a tiempo porque vino la crisis y el banco le dijo, mira, yo no tengo liquidez, o la financiera dijo, yo no tengo la liquidez, mi liquidez total como banco, vamos a decir, es 2.000 soles, y yo te he prestado a ti 1.000 soles. Yo ahorita tengo que distribuir todo el activo de información que tengo, o toda la liquidez que tengo, para poder sostener todos mis costos administrativos y todo el costo que tengo por debajo. Entonces, esa definición hace que al final la tasa de interés suba. Y al final, los ahorristas, como lo ha mencionado Víctor, tengan el mayor impacto dentro del sistema financiero. Por eso es que si ustedes han escuchado, creo que meses atrás, cuando hablaban de estas decisiones, de que se debían volver a reprogramar los créditos, había un problema muy de trasfondo, ¿no? Y yo francamente, sería bueno que alguien también pueda dar su opinión, ¿no? Sí era preocupante porque había un desconocimiento del sector financiero en general en la población, ¿no? Porque claro, a un corto plazo tú sí tienes la facilidad de hacer unas reprogramaciones de crédito por un tiempo muy extendido, donde inclusive en muchas entidades se hizo un freezing de las tasas de interés. Sin embargo, se planteaba en un inicio reprogramar créditos de las cajas municipales, de las cajas rurales. Y eso es recontra crítico. Justamente lo saco de este ejemplo tan sencillo. ¿Por qué? Porque una caja rural, una caja municipal, sus escenarios de liquidez son mucho más chiquitos, mucho más pequeños. Entonces, reprogramar su cartera de créditos o reprogramar toda la cartera que pueda tener minorista o mayorista, ¿no? Definitivamente le va a generar un impacto muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y va a hacer que las tasas de interés suban, ¿no? Y va a hacer que al final los ahorristas terminen pagando. ¿Y qué va a pasar? Va a hacer que la gente retire sus ahorros y, y al final existe una corrida bancaria, ¿no? Crisis en general. Entonces, el riesgo crediticio como tal nos ayuda a prevenir este tipo de eventos. Ya hay mucho de aquí, y yo sí les quiero adelantar, hay mucho de aquí que también traslapa con el riesgo de mercado. La asignación de tasas de interés se ve directamente con el riesgo de mercado, dentro del marco de la gestión de activos y pasivos del banco, que es el riesgo de ALM, Asset Liability Management. Ahora en un segundo, si quieren, les doy una pequeña introducción de eso, pero básicamente eran los conceptos preliminares que quería que tengan sobre eso. ¿Y por qué es importante? Justamente por lo que les estaba mencionando hace un momento. Yo les puse ahorita la crisis del 2008. ¿Alguien no conoce el concepto de las crisis que pasó en Estados Unidos? ¿O todos tenemos bien claro esa definición? Darwin, ¿qué pasó en el 2008? Entiendo que caía de la bolsa, ¿no? Mm, No, ya, no tanto por ahí, no, pero ¿qué pasó un pasito atrás? ¿Por qué la famosa burbuja en Estados Unidos? mm, Fue un tema con los préstamos hipotecarios, ¿no? O sea, hubo un nivel y muchas instituciones financieras estuvieron bajo el escenario del ejemplo, justamente, creo. Sí, sí, de acuerdo, César. Gracias, Darwin. Igual sí, Darwin, para complementar, lo que pasó en el 2008 fue mucho de lo que está mencionando César. Ya, imaginémosme a mí. Yo voy en el 2008, vivo en Estados Unidos y me saqué mi crédito hipotecario. Bien, bacán. Fui, me desembolsaron, pero esa evaluación de crédito hipotecario tenía un modelo por detrás, crediticio, que no era muy sólido y estaba alineado de acuerdo a las reglas del juego del árbitro. ¿Y quién es el árbitro? Es el regulador que controla este tipo de modelos, ¿no? Este tipo de métricas. Ya lo vamos a hablar ahorita, pero el concepto principal es que saqué un crédito hipotecario y al final eh, no pude pagar el crédito hipotecario. No pude pagar el crédito hipotecario porque las tasas de interés empezaron a subir
y los inmuebles, las inmobiliarias, tuvieron que empezar a vender, a remar, ya, o a hipotecar los inmuebles porque no se podían pagar los préstamos. Esto generó un círculo de pago, un círculo de pago, y este círculo de pago hizo que estalle la famosa burbuja. Si googlean todos, ya, y es importante que tengan este concepto, porque a nivel económico es una fecha que marca, ¿ya? Marca porque es un periodo de estrés, es lo que se conoce como un periodo estresado al momento de generar una métrica o un modelo. Entonces, esta corrida bancaria americana, ustedes saben, el sistema americano al final estaba apalancado en en todos los instrumentos financieros y en todo el bono del Tesoro americano, y definitivamente tiene un impacto muy alto en la economía mundial. Hoy creo que estamos tan pendientes de la elección, si está entre Trump o su competidor, ¿no? Y es porque hay un impacto trascendente de cara al, a a la economía mundial. Entonces, sí, lo que pasó en el 2008 fue una falta de pago de los préstamos hipotecarios porque hubo una mala evaluación en los modelos crediticios. Yo pude haber evaluado a Brangovich, bueno, Brango, dígame, pude haber evaluado a Brango y yo tal vez tenía un montón de deudas que no me había dado cuenta, y el modelo crediticio por detrás era un modelo tan sencillo que decía, ah, ya, pero igual lo que me dice la lógica es que vas a pagar por A, B, C y D. Hay N parámetros que se definen. Ahora, estos parámetros siempre han generado la incertidumbre de que en ese tiempo estaban mal calibrados. Y definitivamente eso generó un impacto mucho, mucho más fuerte. Entonces, es bien importante la calibración de un modelo para siempre, de acuerdo a la coyuntura actual, poder tener los estándares vigentes de información. ¿Okay? Ahora, inclusive yo les cuento, cuando empezó la crisis en marzo, en mayo, si no me equivoco, nos planteamos volver a cambiar los periodos de estrés para poder calcular la asignación de tasas de interés. ¿Por qué? Porque definitivamente llegó a un punto que llegó a equipararse con el periodo del 2008. Sin embargo, ya por decisiones propias para aprobación de estos comités, de estos modelos, todavía no se llegó a adaptar. Ahorita todavía seguimos trabajando en un periodo del 2008. Siempre consideren que para generar un modelo, ya sea un modelo crediticio o un modelo del mercado, siempre es necesario considerar un periodo de estrés, ese periodo máximo que tiene que ser tu curva como límite superior de acuerdo a todos los escenarios que tú puedas generar. Entonces es bien importante entender y preservar los riesgos crediticios justamente para poder evitar este tipo de escenarios y crisis que puedan pasar y que tienen un impacto derivado en las tasas de interés. Ahora, ya entrando un poquito más a fondo con esto. Yo les dije hace un rato que había un juez, un árbitro, que ponía las reglas. En el Perú, ese árbitro es la SBS. La SBS es quien viene a auditar anualmente a todas las entidades financieras para poder evaluar qué tan bien estás implementando los requerimientos de capital del banco o de la financiera en general, y eso viene por detrás en toda una serie de construcción de modelos. Básicamente aquí yo quiero comentarles que como marco normativo, el árbitro que pone las reglas del juego, la SBS, en el caso en la norma local peruana, trabaja a través de Basilea II. ¿Ya? Basilea I es, vamos a ponerlo así en blanco y negro, es la primera versión que se dictaminó hace muchos años para poder establecer cuáles eran estas reglas del juego. Pero ¿qué pasó? Pasó que hubo la crisis americana y definitivamente no se calibraron los modelos, o los modelos no tenían un impacto más trascendente de cara a las evaluaciones crediticias. Como les dije hace un rato, había una corrida bancaria, entonces dijeron, oye, pero acá hay un problema, esto urge calibrarlo, urge hacer una actualización sobre los marcos normativos, ¿no? Entonces, el Basilea I, ya, en el gráfico que ven acá, el Basilea I solamente contemplaba la gestión de riesgo de crédito bajo un modelo estándar, bajo una metodología estándar, ¿ok? Que es la primera que ustedes ven acá en el cuadrito de abajo.
¿Y a qué me refiero con una metodología estándar? Una metodología que donde el árbitro te daba estas reglas del juego. Si yo te digo que como metodología tú vas a evaluarlo a través de una regresión simple estadística, tú lo vas a tener que hacer así. Y punto. Esa es la regla del juego. Ahora, si generó o no una mala evaluación en los créditos y se tomó una mala decisión, eso es un problema. Y bajo esa definición se trabajó Basilea 1. A partir de todos los escenarios de crisis y de toda la, la, la volatilidad del mercado, se creó justamente Basilea 2. ¿Y cuál es la diferencia de Basilea 2? Es simple, es simple. Es el riesgo de mercado, el riesgo y la creación del riesgo operacional, ¿correcto? A través de una mejor estructuración de la gestión y medición del riesgo. Y ese es el concepto que quiero que ustedes se lleven para que sepan diferenciar qué es Basilea 1 y qué es Basilea 2. ¿Ok? Van a encontrar una serie de teorías aquí, ¿ya? Y creo que tampoco vale la pena enfocarnos en leer todo el documento de Basilea, porque más allá de eso, lo que me interesa que tengan como objetivo de cara a construir un modelo, está muy enfocado en qué cosa tú gestionas a través del requerimiento de capital, ¿no? Y que básicamente en un primer set se trabajó bajo el esquema de un riesgo de crédito, el requerimiento de capital a través de la construcción de modelos de riesgo de crédito bajo una metodología estándar, ¿no? En Basilea 2 se agregó justamente lo que yo les mencionaba. Oye, ¿cómo impacta esto a través de la asignación de las tasas de interés? A través de la gestión de activos y pasivos, a través de la gestión de liquidez diarias del banco, ¿no? Esto ya lo hace a través del riesgo de mercado, y es la segunda cajita que está acá. ¿Ok? Si bien la parte de riesgo de crédito, como ya hemos dicho hace un momento, ¿no? Evalúa y define la gestión de riesgo de tanto de la banca mayorista como la banca minorista, a nivel de la cartera y el deterioro de esta cartera, ¿no? El riesgo de mercado mide el riesgo tanto de las inversiones, todo el riesgo del mundo de trading, es decir, todas las operaciones con instrumentos financieros que se puedan dictaminar dentro del mercado, ¿no? Y cuánto va a generar en un retorno. Yo les cuento, si ustedes mañana más tarde quieren especializarse en la medición de riesgo de mercado, también existe un campo bastante fuerte aquí. Lo que pasa es que mayor benchmark o mayor presencia y participación siempre tienen las carteras de crédito, pero las carteras de mercado tienen mucho impacto en el capital directo de la banca también en términos de inversiones, ¿no? Por ejemplo, la parte como les digo, la parte de riesgo de inversiones y derivados mide justamente la exposición de las operaciones financieras. Si voy a pactar un forward, voy a pactar un swap, o voy a emitir un bono, ¿no? ¿Cómo voy a rentabilizar la emisión de estos papeles financieros, la emisión de estos instrumentos financieros, ¿no? Y también existe una serie de metodologías para poder medir esto, ¿no? Hay valores como el Value at Risk, ¿no? Se dice el VAR, que básicamente te permite proyectar a 10 días en cuánto tiempo tú deberías o dónde deberías invertir estos instrumentos financieros para poder generar un retorno a 10 días. Esto es algo que, por ejemplo, las tesorerías en general en los sistemas financieros lo monitorean. Yo les cuento, por ejemplo, que en bancos más grandes, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de bancos americanos, Bank of America, por ejemplo, ¿no? Hacen este monitoreo diario, en línea. Es decir, yo puedo saber cuándo me excedo o no me excedo algún límite definido para realizar estas operaciones en tiempo real. Y para eso hay toda una estrategia analítica de datos para poder hacer información en línea. Aquí los expertos de base de datos definitivamente no es algo que sea tan rápido, ¿no? Y más si son información que hablamos a nivel muy, muy, muy detallada de data lake, ¿no? O sea, muy, muy pesada. No hablamos de información que es muy, muy minuciosa. Entonces, es un mundo completo y se complementa con la parte de riesgo de crédito, ¿no? ¿Por qué? Porque quien se encarga de medir o evaluar la volatilidad de las tasas de interés que mencioné en el ejemplo anterior, ¿no? En la lámina anterior de nuestro amigo José, es justamente el riesgo de mercado.
a través de la gestión del riesgo de ALM, que es el riesgo de activos y pasivos, la gestión de activos y pasivos, donde toda la cartera de crédito y toda la cartera en general del banco, ya es toda la data del banco literal, va directamente a un modelo para poder medir cuánto es ese riesgo en escenarios de liquidez, y si hacemos una historia gigantesca con data de 10 años para poder evaluar en tiempo real cómo van a variar las tasas de interés, eso es la calibración de un modelo, permite definir cómo debes aportar o definir tu estrategia en el negocio directamente con tus depositantes, con los ahorristas y también con cómo poder designar directamente la cartera de crédito, ¿no? Entonces, esto es un mundo bien, bien interesante, ¿ya? Yo les comento, por ejemplo, en el BCP medimos el riesgo de crédito, como les dije, con toda la data del banco, toda la cartera del banco diaria, ¿ya? Y ahorita estamos en una transición de llevar toda esta información, la estamos ya llevando, ¿ya? De hecho, este año ya estamos saliendo con eso, toda la cartera del banco al Data Lake, ¿ya? Y eso es un concepto que voy a hablar un poquito más abajo cuando hablemos de la definición y tratamiento de datos. ¿Alguien tiene un concepto, una idea de qué es el Data Lake? No sé, creo que ahí alguno de ustedes era de sistemas. César, me parece. Sí, tengo entendido que son repositorios de información, ¿no? Que no solo data relacional, no puede ser o sea, no puede ser no estructurada, pero o sea, más a fondo sobre, bueno, sobre tema de captaciones y crédito, entiendo qué tipo de data, pero para esto de que es los derivados financieros no sé muy bien qué información complementa para calcularlo, ¿no? Pero me imagino que va por ahí. Sí, sí, es lo mismo, César, sí es correcto, ¿no? Pero la cartera de créditos afecta mucho a la cartera de los mercados financieros, porque para medir, como les dije, la asignación de una tasa de interés o la asignación de los intereses que vas a generar a un ahorrista, ¿no? Vamos a decirlo así, necesitas toda la cartera de créditos. Es más, se consume toda la cartera de créditos diaria. Todas las operaciones que ustedes realizan hoy día, el día lunes, se están midiendo directamente para evaluar cómo debería impactar en la cartera de créditos y en general en los modelos de score crediticio. Porque si mañana yo te digo que la tasa de tu ahorro no va a ser 10%, sino va a ser 1%, y al final las tasas de interés de los hipotecarios, por ejemplo, ahorita han bajado, pero llegan a 15%, ¿no? Al final eso se va a traslucir en un riesgo de crédito. ¿Por qué? Porque muy probablemente como va a haber un incremento de una bajada en las tasas de los ahorristas, el ahorrista va a sacar su dinero. El banco se va a quedar sin liquidez. Yo saco mi plata, tú sacas tu plata, todo el mundo saca su plata y nos quedamos sin liquidez. Y eso al final afecta en el cumplimiento de pago de las personas. Entonces, es un ciclo que está muy amarrado. El concepto que quiero que se lleven aquí es que en el marco normativo de Basilea, después de los escenarios de crisis, se creó el riesgo de mercado y el riesgo operacional para poder darle este soporte estratégico a la cartera de crédito, que es la más crítica del banco, en general de cualquier sistema financiero, ¿no? Y el último punto es el riesgo operacional, ¿no? Es básicamente lo que hoy en día los equipos de riesgo operativo gestionan a través de métricas, de indicadores básicos. Hay un indicador básico que te permite medir el riesgo operacional vigente en una institución financiera y metodologías básicas y avanzadas. No quiero ahondar mucho en eso porque no va a formar parte del alcance del curso. ¿Ya? Lo que vamos a centrarnos ahora en estas sesiones va a ser netamente en toda la parte que ustedes ven de amarillo, que creo que no se ve muy bien, que es toda la cajita de riesgo de crédito, método estándar, método básico y método avanzado. ¿Ok? El curso lo vamos a desarrollar solo en esa cajita. ¿Ok? Y todas las sesiones vamos a estar ahondando en toda la especificación. Entonces, de cara a toda la normativa de Basilea, la estructura del curso va a estar muy enfocada en toda la gestión de riesgo de crédito, las metodologías a través del método estándar, que es la metodología básica, ¿no? Y metodologías internas que ya pueda crear cada financiera.
¿ok? Una metodología interna que tiene modelos estadísticos básicos y hay otro que tiene modelos estadísticos un poco más complejos. ¿Y cómo se va a medir esto? ¿No? Esto se va a medir al final a través de un costo amortizado apalancado en la pérdida esperada. Era algo que creo que estaban mencionando algunos de ustedes hace un momento, ¿no? La pérdida esperada de la cartera de crédito, ¿no? Es básicamente el cuánto, como le dice su nombre, cuánto esperamos nosotros perder directamente del incumplimiento de pago, ¿no? Y eso es algo que es recontra sensible en cualquier financiera, recontra sensible. La pérdida no esperada es el riesgo y es lo que aporta, por ejemplo, riesgos de mercado a través de un indicador muy clave, que es el capital económico. El capital económico te permite identificar y te permite definir cuánto es la pérdida que se va a tener producto de inversiones de instrumentos financieros que pueda venir de capital de accionistas, ¿no? O pueden venir propias de la estructura del balance del banco, ¿no? Y al final hay un concepto de pérdida incurrida, que es básicamente el deterioro de esta cartera, ¿no? Entonces, esto es en Basilea II, y yo les cuento que Basilea II ya tiene mucho tiempo, tiene bastante tiempo, más de 10 años si no me estoy equivocando. Y la norma local, es decir, nuestro árbitro, la SBS, eh, todavía no adapta la nueva norma estándar que es Basilea III. Es más, hay un concepto que a nivel financiero siempre se habla, que es Basilea 2.5. Incorpora algunos cambios materiales dentro de la gestión de requerimiento de capital, pero lamentablemente todavía el regulador local no lo hace, ¿no? Y todavía no lo va a hacer. La verdad que yo por lo menos me atisoro unos 3 a 5 años hasta que quieran actualizar la normativa. Ya, básicamente, Basilea 3 está enfocado en un mayor requerimiento de capital, una mayor solvencia del capital que deba preservarse, ¿no? Y para eso van a haber actualizaciones metodológicas. Si ustedes quieren saber un poquito más de Basilea 3, me lo hacen saber porque en realidad bancos extranjeros sí tienen aplicables normativas, ¿no? Bancos extranjeros ya más enfocados a carteras de créditos mucho más grandes que la que pueda tener la banca peruana. La otra vez les cuento, por ejemplo, estamos haciendo, como banco, estamos trabajando en una plataforma sólida para el cálculo de la pérdida esperada de la cartera de crédito y de inversiones, que es la parte de mercado todo en conjunto. Y cuando evaluamos los proveedores que iban a integrar la solución ideal end-to-end, desde que insumes la información hasta que generas los cálculos finales, ¿no? Nos comentaban muchos proveedores extranjeros que las carteras de créditos para las normas internacionales, en este caso son apalancadas de una norma contable, que es la NIF 9, la que ha generado que se genere, perdón, la que ha generado el tratamiento del cálculo de pérdida esperada del portafolio del banco, ¿no? Es trabajado ya con modelos de Basilea 3. Otros bancos ya trabajan directamente con esto y los escenarios de liquidez de capital, los escenarios de requerimiento de capital son diferentes y las metodologías son otras. Entonces, hay algunos papers bastante interesantes que pueden complementar si ustedes quieren saber cuáles son otras metodologías, ¿no? Que puedan ser tal vez como un complemento del curso, pero ahorita vamos a estar centrados muy en las definiciones de Basilea II. Siempre, por favor, para todos los modelos que ustedes construyan, tengan presente que Basilea II es el estándar a nivel peruano. Entonces, si ustedes van con su jefe o quieren implementar alguna métrica o quieren revisar algún modelo de score, siempre tiene que estar alineado en Basilea II. Porque eso sí, el regulador te audita todos los años, ¿ya? Y no crean que las instituciones financieras se salvan muy plausiblemente de esto, ¿no? En Scotiabank teníamos fuertes observaciones del regulador por este tema, millonarias. Y en BCP no es la excepción. Les cuento, en BCP hay también muchos puntos de dolor, ¿no? A pesar de ser uno de los bancos más grandes del país, que tiene observaciones, justamente por no implementar metodologías estructurales
¿ya? Tan sencillas como las que vamos a ver ahora, dentro de un marco normativo. ¿Ya? Y esto el regulador sí lo pone como una carta de observación, ¿ya? Muy fuerte, ¿ya? Y incluso para que ustedes sepan, a nivel financiero, toda institución financiera tiene una certificación, ¿ya? Que es la ASA, que mide el nivel de riesgo operacional sobre todo el requerimiento de capital del banco. Entonces, muchas instituciones financieras pierden estas certificaciones justamente por no tener la estructura de un modelo alineado a los riesgos operacionales y con un impacto adecuado en las tasas de interés del riesgo de mercado. Y ya se dieron cuenta cómo todo al final forma una sola cadena de cara a lo que se busca. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda sobre lo que hemos avanzado? ¿Tienen algo que no se entendió o quisieran aclarar algo más o ahondar algo más? Y yo quería consultarte bueno, es Sí. más ver si puedes poner un ejemplo sobre riesgo de mercado. Uh-huh. ¿Qué pasa en el escenario de que, bueno, bajan las tasas de captaciones, suben las de las colocaciones? Y yo tengo entendido que bajo ese escenario los bancos emiten bonos, ¿no? Correcto. ¿Es más caro emitir un bono que buscar captar de ahorros? O sea, no sé muy bien el costo de las tasas, solo es el concepto, pero sé que hablan de bonos a corto plazo, a largo plazo, ¿no? Pero no sé muy bien cuál es el Excelente costo pregunta, financiero. César. Excelente pregunta, te agradezco. Sí, lo más fácil es hacer emisiones de bonos. ¿Sabes por qué? Porque las emisiones de bonos tienen tasas recontra bajísimas, muy, muy bajas. ¿Ok? La emisión de un instrumento financiero te da una rentabilidad en el papel mucho más alta en un mediano plazo. Entonces, definitivamente la cartera de ahorros que pueda, o sea, la cartera de los intereses que se puedan estar asociados a la cartera de los ahorristas, o a los ahorristas en general, genera una rentabilidad que no es tan inmediata o no es tan marginal, vamos a decirlo así, como el riesgo de mercado. ¿No? A mediano plazo, emitir un instrumento financiero te puede dar un impacto mayor dentro del requerimiento de capital. Por eso es que a través de la gestión de ALM, que es el riesgo de activos y pasivos, ¿ya? Básicamente controla o tiene impacto en si no me equivoco, en el 40% del capital de ingresos del banco. ¿Ya? Y eso es en un número que te digo a nivel banca en general. Entonces, es tan crítico como poder gestionar el riesgo de crédito. Entonces, responder a tu pregunta, ya sí, conviene muchas veces. Ahora en escenario de crisis, por ejemplo, el BCP ha emitido una serie de operaciones, ha realizado una serie de operaciones, ¿no? Con inversionistas extranjeros para poder generar liquidez a corto plazo, ¿no? Porque dado lo que pasó, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó aquí? Ese es un ejemplo interesante. ¿Ya? Vino la crisis y vino las reprogramaciones. Una serie de reprogramaciones. Pero ¿qué pasa cuando hay reprogramaciones? No hay plata. No hay plata en la banca, no hay plata en el sistema financiero porque nadie va a pagar, todos están reprogramando. Si todos reprograman directamente en el sistema financiero, lo que tienes que hacer es buscar ingresos de capital externos. ¿Cómo generas un ingreso de capital? Ok, vas a emitir un instrumento financiero. Entonces, para esto, vas y contactas directamente con los inversionistas de afuera. Entonces, en este caso, por ejemplo, quien tiene esta labor en el BCP, ¿no? Antes lo hacía Lucho Cachay en Scotia, recuerdo, ahora en el BCP lo hace el CFO del banco, ¿no? Él va y directamente, que es César Ríos, él va directamente y le dice, oye, yo tengo, mira, mi empresa está bastante bien valorizada en el mercado y yo puedo emitir estos instrumentos financieros y vamos a poder generar una buena alianza y el inversionista ve una rentabilidad en esta operación, ¿no? Y eso es un poco lo que genera confianza en el mercado extranjero. Pero claro, si mañana más tarde existe una crisis política que pueda distorsionar un poco el modelo, hay esta desconfianza en los inversionistas. Y al tener desconfianza ya no generan pues estas negociaciones. Es lo mismo como cuando la ministra, o bueno, la exministra María Antonieta emitió este tema de reactiva y lo hizo a través de la emisión de estos bonos a tasas bajísimas de 1%. Mucha gente pensó que el ingreso de capital que se requería era plata, por ejemplo, del bolsillo de los peruanos. Y no es así, porque cualquier emisión financiera está apalancada a través
en el caso de la emisión de bonos peruanos a través del Tesoro Público. Entonces, ese apalancamiento, en caso de que la gente siempre cumpla sus pagos, va a estar muy enfocado en ser el garante en el Tesoro Público, ¿no? En el bono del Tesoro, ¿no? Sin embargo, si no pagas, sí sale plata de los peruanos en general, ¿no? O sea, ahí viene el incumplimiento. Entonces, eh, sí es importante, César, porque la emisión de bonos siempre va a poder generar estabilidad a un mediano plazo, como te menciono. En este caso, por ejemplo, de la banca le sirve muy bien eso, ¿no? Entonces, claro, lógicamente existen ciertas limitantes porque la entidad tiene que tener una clasificación estándar en el mercado, tienen que tener una salud crediticia en el mercado. Hablando, por ejemplo, de bancos grandes, ellos tienen, bueno, cada banco o cada empresa financiera o cada contraparte, vamos a llamarlo así, contraparte, se mide a través de la asignación de una nota. Y esta nota lo hacen a través de un número que es el rating. El rating de cada contraparte te mide la salud financiera para poder saber cómo está esta organización. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron que hace unos días una empresa extranjera o un proveedor de precios de mercado dijo que Perú podía bajar dentro de la calificación financiera, ¿no? Uno de estos proveedores de mercado son Moody's, Bloomberg, S&P o Fitch. Son empresas que se encargan de justamente a través de metodologías internas poner esta nota. Y esta nota es importante para el modelo de riesgo de crédito porque para banca minorista no hay ningún problema, pero para la banca mayorista la asignación de créditos en la pérdida esperada se hace a través de el impacto también de los ratings. Entonces hay una fuerte asignación en la calificación de una empresa. Por ejemplo, si voy a medir la pérdida esperada imagínense, ¿eh? Me voy acá 2 años atrás, o 3, y me mido la pérdida esperada de Odebrecht, y paso este tema de Odebrecht hace un par de años y vuelvo a medir la pérdida esperada. Totalmente se cae totalmente. ¿Por qué? Porque la nota, la calificación ya se bajó, ¿no? Y eso es por todo lo que ha pasado en el entorno político. Y eso a su vez hace que la pérdida esperada sea mayor porque definitivamente va a haber un incumplimiento mayor de pago. Entonces hay que estar bien al tanto de todo el contexto eh, económico del país o en general cuando se quiera aplicar una construcción de un modelo, ¿no? Entonces, para eso hay que estar muy definidos con las normativas de Basilea. El regulador mismo tiene metodologías internas que puede compartir. Lo que pasa es que ya lo vamos a ver en los modelos básicos y avanzados, cada organización puede adoptar esos modelos. César. Me alargué un poquito en la pregunta, pero no sé si te quedó más claro. Sí, muchas gracias, en verdad, súper bien explicado, muchas gracias. Ya, a ti. ¿Alguien tiene alguna duda más de este punto para avanzar? ¿O alguna pregunta, duda existencial que tengan? Con todo gusto estamos para absorberla. Perfecto. Avanzamos entonces. Ahora, ¿se acuerdan en el cuadrito anterior? Ya hablábamos del riesgo de crédito, ya, y dijimos que había un método estándar, un método básico y un método avanzado, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poquito ya entrando en estas definiciones, ¿ya? Y quiero que esto sí ya vamos entrando en la carne del curso, porque si bien es cierto, hoy estamos empezando con estas definiciones conceptuales, son necesarias para los ejercicios que vamos a hacer a través del R. Entonces, lo que quiero que se lleven ustedes es el concepto, como les dije al inicio de la clase. No simplemente es aprender a hacer una implementación metodológica, porque veo aquí estadísticos o gente de sistema bastante capa, sino es saber entender y hacer este connect con los procesos. Ese es el objetivo que yo tengo con ustedes en el curso, ¿ya? Porque si no va a ser bien complicado que ustedes puedan relacionar ambos conceptos y entender las sinergias de esto. Entonces, va por ese lado, ¿ok? Entonces, por el tema de la metodología para la gestión de riesgo de crédito, como les dije, hay tres grandes marcos que se definen a través de Basilea. El método estándar, que es cuando una empresa no cuenta con modelos de calificación, que era lo que les decía. Muchas empresas financieras no tienen modelos definidos, ¿ya? Generalmente las más pequeñas. Por ejemplo, vamos a decir Caja Sullana, no sé, pues Caja Señor de Luren, creo que ya quebró la de Luren, no recuerdo bien.
entre otras, no tienen modelos de calificación definidos propiamente. ¿Por qué? Porque implica que tengas a un modelador, a un estadístico, con un economista, que puedan empezar a adaptar el modelo dado por la SBS dentro de la estrategia de trabajo que tenga la financiera. Entonces, por eso les dije, creo que a uno de ustedes les dije que habían modelos inclusive muy orientados a financieras. Y ahora que les he escuchado a ustedes en ese aspecto, creo que una de las clases siguientes les puedo traer algunos de estos modelos como para que a grosso modo puedan entenderlo y podamos ir adaptando y ustedes puedan ver cómo pueden hacer sinergias con esta identificación, ¿no? Entonces, aquí, como les digo, en el modelo estándar se aplican las reglas del juego, lo pone el regulador. En este caso, la caja, creo que en el metropolitano municipal, no sé si fuiste tú, Rubén o Eric, sería interesante, Eric, creo que fuiste. Sí. Eric, sería interesante, por ejemplo, podamos aprender de ti con la gente de riesgos, qué tipo de modelos crediticios usan dentro de ustedes. Por ejemplo, ¿usan el método estándar o usan modelos propiamente diseñados por el equipo de créditos? Y eso depende mucho del tamaño de cartera. Igual sería bueno si tienes ahí a tus amigos de riesgos, que les preguntes si, no sé si para mañana, pero si no para la siguiente sesión de la tercera semana ya tengamos un poco más de conceptos definidos, porque tal vez, si a todos les parece interesante, podemos ir orientando un poco la construcción de modelos en base a eso. Entonces, ahí te dejo un pendiente, Eric, para que nos apoyes en la clase. Bueno, el tema de los modelos más complejos, ya está definido a través de modelos, como les dije, modelos que la propia organización pueda definir, ¿ya? Y estos pueden ser los más simples a nivel de estadísticos y los más complejos, ¿ya? Que ya pueden tener otro tipo de métricas. Ahora, ¿cuáles son las 3 variables que nos va a perseguir a lo largo del curso? Y lo que necesito que les quede bien en claro antes de empezar a modelar, ¿ya? Hay 3 variables bien claves. La PD, la LGD y la EAD, tanto para el modelo básico y el avanzado. Todo modelo, nuevamente, todo modelo crediticio, ya, o inclusive de inversiones para el cálculo de pérdida esperada, ya, tiene una PD, tiene una LGD y tiene una EAD. Ahora, ¿qué es cada uno de estos? ¿Ya? Y vamos a ir ahondando un poco en las siguientes láminas, ¿ya? La PD está por sus siglas en inglés, probabilidad de default, ¿ya? Es la probabilidad de impago de un cliente. Imaginemos a Brango, imaginémosme a mí. Yo me saco el crédito, o en el ejemplo inicial de nuestro amigo José, me saco el crédito y no lo pago. Esa PD, ¿ya? Esa probabilidad de default, es justamente la estimación que tengo yo de no cumplir mis obligaciones dentro de la cobertura, dentro del maturity, dentro del plazo que tiene directamente el ciclo de vida del pago, ¿no? Dentro del cronograma de pago. Ahora, ¿cómo calculo la PD? Ahora lo vamos a ver, ¿ya? La LGD es el Loss Given Default, ¿ok? La LGD es el Loss Given Default, es la pérdida en caso yo no pague. ¿Cuánto va a perder? ¿Cuánto va a perder la institución financiera en caso yo incumpla el pago, ¿no? Entonces, también lo vamos a ver a través de una metodología, ¿no? Y la EAD, ¿ya? Es la exposición en el momento del pago, ¿ya? ¿Cuál es el corte? En el corte del pago, en el corte vigente del abono, del pago que yo estoy realizando, ¿no? ¿Cuánto es el riesgo o cuánto es la probabilidad de que yo pueda no pagar dentro del plazo? Ahora, este modelo aplica tanto para un concepto básico como para un concepto avanzado, ¿ya? Y se los estoy poniendo de fácil y vamos a empezar a subir ahorita la complejidad para que justamente podamos entender un poco más.